enterrada viva, basado en una teoría sobre lo que sucede tras la muerte, cuando el corazón deja de latir, pero la mente, a lo que llamamos alma, sigue ahí. Descúbrelo a través de la historia de María, ama de casa tradicional, con la que podrás compartir su vida, sus dudas y sus preguntas sin respuesta. Recuerdo una mujer, la pobre, hablaban de ella tan mal solo por ser una de las pocas que actuaba indiferente a todo comentario ajeno. Yo no podía opinar porque solo la conocía de vista, pero cuando comencé a tener más trato con ella, pude ver que no era la mala persona que intentaban retratar. Y lo que es peor, que las mismas personas que la descalificaban son precisamente las malas personas que no dejan títere con cabeza cuando no están presentes, y cuando lo están, se desviven en halagos. Al principio me causaba sorpresa, pero lo justificaba creyendo que podría haber intereses que desconozco y sobre todo a personas que tienen un determinado cargo. Pero qué equivocada estaba. Los abusos en contra de la integridad de sus amigos no era más que producto de su frustración, bien sea social, laboral o económica. Recuerdo a otra mujer que parecía ser una bellísima persona, sobre todo cuando no tiene trabajo. Ruega y pide ayuda para poder mantener a su familia. Causa pena y todos se vuelcan a su lado, haciéndose merecedora de su lastimera situación, hasta que acaba aprovechándose de ello. Sin embargo, cuando tiene un trabajo más o menos aceptable, te mira por encima del hombro con exagerados alardeos, a la vez que deja a los demás bajo tierra. Metafóricamente hablando, porque en realidad quien está bajo tierra ahora soy yo. Qué sarcástica ironía. Realmente ahora soy yo quien estoy bajo tierra, y seguro que ninguna ha faltado a mi entierro, y no han dudado en llorar, aunque en su interior reina la alegría, pensando que he recibido mi merecido y así hay una menos en la competencia de la vida. Quizá es mi castigo por haber provocado esa maldad en sus corazones, haciendo que brote su odio, aunque no creo que yo esté aquí ahora pagando por ellas. No voy bien encaminada. La respuesta ha de estar en otro lugar. Quizás sean ellos. Claro, eso debe ser, sus maridos. Yo les caía bien, y cuanto mejor me miraban a mí, peor me miraban ellas, como si se lo tuviese que robar. Yo ya tenía el mío, amándole o no, pero era el mío, y al que respetaba. Ciertamente he tenido algún devaneo con algún hombre casado, pero ninguno casado con una de mis amigas, aunque también es cierto que algunas actitudes, bien inocentes o añadiendo un toque de picardía, se han podido dar a malas interpretaciones, provocando ese sentimiento interno de celos, odio o a saber qué. Aún así, no es motivo suficiente para que yo esté aquí, ni esos hombres comprometidos con los que en ningún caso llegó la sangre al río. Una motivación, un deseo pasajero, pero una realidad inexistente, que a veces necesita dejar brotar la imaginación y llenarla de fantasía. Sí, es cierto que una vez, pero eso un tiempo muy atrás, aquel hombre tan amigo, nos teníamos mucha confianza y un día se nos fue de las manos y nos dejamos llevar por la pasión. Se lo expliqué a mi mejor amiga de aquel tiempo y qué duro tuvo que ser para ella. Yo no lo supe hasta entonces. Justamente era el hombre del que estaba locamente enamorada desde hacía tiempo, del que nunca dijo su nombre porque lo consideraba inaccesible, privándose de acercarse a él, y por otro lado le retenía ese sentimiento que le hacía temblar la voz si se le acercaba demasiado. De haberlo sabido, mi actitud hubiese sido muy distinta, pero el mal ya estaba hecho y ella debió sufrir tanto, y para más inri, se debió morder la lengua por tratarse precisamente de mí, de su mejor amiga. Aquello cambió totalmente su actitud. Se prometió no volver a sufrir por la espera inútil de un amor platónico, y en cuanto le gustaba a un hombre, salía pronto con él y no tardaba en llevárselo a la cama, aunque por lo general la relación solía ser corta.
Estuvo con un camarero que por lo visto solo la quería cuando le apetecía sexo. Un músico del que se enamoró locamente y duraron algo más de tiempo, el suficiente para descubrir que llevaba una doble vida, la del día y la de la noche. El día era su casa, su mujer y su hija, de la que no se ocupaba demasiado, pues se levantaba tarde y salía pronto de casa. Su excusa era que tenía que ensayar por la noche a la sala de fiestas, donde debía tocar hasta altas horas de la madrugada. En realidad no ensayaba. Se sabía al dedillo lo que tenía que interpretar cada noche, y ese tiempo lo pasaba con mi amiga. Después se iba a trabajar, aunque no hasta tan tarde como le hacía creer a su esposa, y al terminar lo ocupaba con mi amiga. Después debía volver a casa, ya que según él vivía con su madre y no quería preocupar a la pobre mujer. Vaya historia. Mi amiga se enteró de todo esto, a base de contradicciones que surgían ante las palabras y los hechos, hasta el punto de hablar con su mujer, explicándole la situación y pedirle perdón. De nada le sirvió, porque su mujer no la perdonó y él la maldijo por haber puesto en peligro su matrimonio. ¿Cuánto le costó a mi amiga superar esa relación? Tuvo sus días de llanto, de depresión y sus momentos en los que dejó de importarle la vida. Eso provocó que cuando salía, si a alguien le gustaba, se lo tomara como un ligue de una noche. Solo eso, una distracción. Su suerte no cambió con el tiempo y yo me pregunto, si nos basamos en la teoría del efecto mariposa, el error estuvo en el comienzo. Si yo no hubiese tenido ese devaneo con aquel hombre, que por cierto era un encanto y una bellísima persona, como me siguió demostrando a lo largo de los años, incluso creo que ha estado en mi entierro y es seguro que él sí ha llorado, pero desde el corazón. Si ese amor de mi amiga no hubiese comenzado, nada tan negativo hubiese sucedido y se hubiese evitado tantos disgustos y tantas lágrimas innecesarias. Ahora ella está bien, pero ha debido pagar un precio demasiado alto para conseguirlo. Después de varias relaciones que apenas duraban un año, encontró su amor definitivo. No le fue nada fácil, ese romance fue casi de película, con una ex, con su hijo, que les hizo la vida imposible, hasta terminar por separarse. Pero un grave accidente de él, que no perdió la vida porque Dios no quiso, y que lo mantuvo postrado más de un año entre una cama de hospital y la de su casa, y ella no se movió de su lado en todo ese tiempo, ni el siguiente, cuando se recuperó, ni tampoco después. Finalmente encontró la estabilidad y me sigo preguntando, ¿a qué precio si volvemos al efecto mariposa? Si yo no hubiese tenido aquel desafortunado devaneo con aquel hombre tan maravilloso, con el que había una química especial, yo sé que con el tiempo los dos se hubiesen mirado a los ojos y se hubiesen encontrado. ¿Es esto por lo que ahora estoy pagando? ¿Esos largos años tan infernales que le causé a mi mejor amiga? Esto, como todo lo demás, nunca lo sabré. También recuerdo a mi amiga Lourdes, otra vida marcada por el desastre y que yo nunca supe ver cuando me necesitaba. Y nunca supe ni estuve a la altura. Solo veía mis cosas y mis problemas, sin comprender la dureza de su situación, y ella siempre me ayudó, y desagradecida de mí. Pobre Lourdes, madre soltera con 2 hijos pequeños, oculta siempre para que el padre de sus hijos, que por lo visto era un mal hombre, aunque yo nunca le conocí, y para que ese hombre no les encontrara, siempre a escondidas. Trabajó en lo que pudo y apenas tenía tiempo para dormir, ni mucho menos para ella. Tenía muy asumido el sentido de la familia, ya que su madre, una artista retirada, que en sus tiempos apenas se pudo hacer cargo de ella y fue criada por su abuela unas temporadas y su padrastro otras, su infancia fue dura. Por eso quería que sus hijos se criasen de otra manera y no les faltase de nada, por lo que los tenía extremadamente protegidos. Se hicieron mayores y los pobres se ahogan en un vaso de agua, como su madre no esté a su lado, aunque siempre lo ha estado para todo, para costearles un piso a cada uno con todos sus consumos, estudios, coche, incluida la gasolina, y un sinfín de cosas más. Todo a costa de su trabajo constante de día y de noche, incluso a costa de su salud, a costa de su vida y a costa de su descanso, que lo hacía en cualquier sofá, en cualquier rincón.
todo para no alterar la comodidad de sus hijos. No importa que ya tuviesen 18 años, como en la actualidad que rondan la treintena. Yo nunca estuve de acuerdo en su actitud, pero era su vida y me limité a respetarla. En todos esos años tuvo sus amores un tanto desafortunados, ya que el primero con el que vivía, aunque no oficialmente, ya que era ferroviario y una situación económica holgada, pero estaba casado y su mujer estaba desequilibrada. Realmente debía estar en un centro psiquiátrico, pero por sus hijos no lo permitió y estaba en su casa con personal especializado a su cuidado. Pero en realidad vivía con Lourdes, como familia. Fueron muchos los años que estuvo con él, hasta que murió en su cama después de un acto sexual, debido a una subida de tensión que provocó un derrame cerebral. Ella se encargó del traslado al hospital cuando aún respiraba, pero no salió de esa noche. De donde sí salió es de su vida, porque fueron los hijos quienes se encargaron de todo y ella fue como si no hubiese existido. A partir de ese día, su situación se volvió más difícil y precaria, de nuevo sola con sus hijos, el niño y la niña. Yo le ayudé a cambiarse de piso y algunas cosas más, pero nunca la consolé. Sentí lo sucedido, pero no era del todo consciente de ese sufrimiento, quizá porque yo era también muy joven y tenía mi mente ocupada. Pasado un tiempo, se enamoró de un hombre alto, guapo y muy interesante, aunque nada trabajador, jugador y casi analfabeto, pero ella estaba muy orgullosa de él. No llegaron a vivir juntos. Él estaba casado y tenía hijos, y aunque no quería a su mujer, le tenía mucho respeto, casi miedo. Al principio, ni ella ni yo entendíamos por qué, ya que si no la quiere y su deseo era separarse, ¿por qué no lo hacía? En realidad lo deseaba y estaba dispuesto a hacerlo, pero la condición era que deberían irse lejos, cuanto más lejos mejor. Había que poner kilómetros por medio y eso nos sonó a excusa barata. Aún así, no le importó y siguieron con su relación hasta que, un día sin más, no apareció a su cita y al día siguiente tampoco. La preocupación de Lourdes era que le hubiese abandonado y solo pensarlo se le oprimía el corazón. No sé si fue por casualidad, azar o qué, pero una de sus amigas encontró en un periódico un pequeño apunte sobre un caso sucedido en la ciudad donde vivía él, y aunque la noticia era escueta, pudo apreciar con claridad lo que le había sucedido. Por la mañana temprano, su mujer le había roto la cabeza con un extintor mientras dormía. Después ella se suicidó colgándose de la barandilla de un patio interior. Fue su hijo de 14 años, a la vuelta del colegio, quien descubrió tal fatalidad. Este suceso nos conmocionó a todos, pero a Lourdes muchísimo más. Perdió 20 kilos y le costó mucho superarlo. Solo le mantenían en vida sus hijos y apenas hablamos de ello, pero debimos haberlo hecho mucho antes de lo que lo hicimos. Creo que se hubiese quitado un peso de encima y no haber esperado tanto a atrevernos a desgranar la situación. Realmente era inexplicable que una mujer hiciese algo así, pero todo en cierta manera tiene su aclaración. Su mujer tenía un supermercado bajo su mismo edificio. Ella se pasaba todas las horas del día trabajando. Él solo iba a la tienda para abrir la caja, coger dinero y llevárselo, bien para jugar, beber o visitar bares de alterne. Así durante largo tiempo, por lo que el negocio no podía ir bien. Hasta que finalmente cerraron el supermercado, se ofertó el género que se pudo y el resto se lo subió todo a casa, entre otras cosas los extintores, con el que estampó sobre su cabeza, poniendo fin a su vida. A partir de ahí, entendimos del porqué de esa obsesión, por irse lejos, esos kilómetros de distancia que necesitaba, para alejarse de su mujer. Sea como fuere, volvió a quedarse sola, y yo no la consolé. Estaba demasiado ocupada con mi pequeño Daniel y con mis sueños frustrados por recuperar a ese amor que me marcó de por vida. Mi amiga nunca encontró al hombre de su vida. Estuvo con un alemán casi un año, pero solo le veía en vacaciones. Más adelante, se enamoró de un maleante que no le hacía caso, y un amigo suyo, conductor de grúas, la ayudaba para que pudiese acercarse al susodicho, pero acabó liándose con el conductor de grúas, que parecía un buen hombre, en realidad lo era, pero muy desorganizado.
Cobró una importante herencia, se convirtió en un piojo resucitado y cogió un bar agotando todo su capital sin tener ni idea del funcionamiento de la hostelería. Mi amiga trabajaba con él haciendo muchos cafés y durmiendo en el altillo del mismo bar. Sus 2 pisos estaban ocupados por sus hijos y todo beneficio era para pagar sus luces, sus aguas, sus gasolinas, sus ordenadores y sus grandes largos etcéteras, como las necesidades de cualquier joven entre 18 y 20 años. Sin olvidar, como decía ella, pobrecitos, no deben trabajar, son jóvenes, han de divertirse y estudiar, aunque sin agotarse mucho. Perdimos el contacto porque estaba demasiado ocupada con el bar y con su marido. Es algo que suele pasar muy a menudo. Cuando tenemos novio o nos casamos, las amigas de toda la vida pasan a un segundo plano y formas parte de las amistades de tu marido o compañeros de trabajo. Con cierta desgana, vuelve a nublarse su mente y pierde la noción del tiempo. Al despertar, sigue deliberando. No sé si es de día o de noche, no sé si llueve o hace sol, en realidad poco me importa. He estado tan engañada, estoy tan decepcionada, que ¿qué ha de importarme ahora que estoy entre la tierra y el barro? Qué ingrata fui, pero no voy a decaer, lucharé por encontrar la verdad. No sé por qué en tantos años y últimamente mi memoria comenzaba a mermar y aumentar mis despistes. Sin embargo, ahora parece que estoy más despierta que nunca. Consigo recordar cosas que creía no solo olvidadas, sino borradas de mi mente. Y ahora parece que todo ha vuelto, como si hubiese restaurado la papelera de reciclaje y todo vuelve a estar en su sitio. El problema es que son tantas las cosas acumuladas que lo primero que he de hacer es poner orden. Tengo todo el tiempo del mundo. De repente me viene a la mente aquel libro tan antiguo, 100 años de soledad, que comencé a leer y no terminé, porque me aburría demasiado y ahora creo que voy a ser yo la protagonista de ese libro, pero en versión mix y su título, 1000 años de soledad. Y encima a oscuras. ¡Qué ironía! A oscuras. Y es cuando lo veo todo más claro que nunca. 1000 años así. No puede ser. No es justo. Moriré de pena. ¿De qué otra cosa se puede morir aquí abajo? No. Esto ha de ser el infierno y no creo merecer esto. Tampoco el cielo, porque de serlo cambiaría mi vida por el infierno. Pero no. Ha de ser otra cosa. Ha de ser el purgatorio. Una especie de compás de espera. Pero por Dios, no de 1000 años. Yo creo que saldré de aquí algún día. ¿Dónde iré? No lo sé, pero he de ir a alguna parte, en cuanto descubra a quién he hecho tanto daño. Pediré perdón y me llevarán a mi lugar de destino o a la nada. Sea como fuere, yo no puedo quedarme aquí y así siempre. Claro que sería peor vivir postrada en una cama, perjudicando o haciendo sufrir a las personas que te rodean, a las personas que te quieren. Recuerdo a aquella amiga tan joven, aún no había cumplido los 18 años, y tan joven, casada con un hombre de raza gitana. A esa edad ya tenía una niña de 2 años. Aquella niña que era su vivo retrato, delgada, alta, dicharachera, y sus 2 dientes de arriba casi de ratón que las hacía tan graciosas a las 2. No sé qué fue de la niña, no la volví a ver ni a ella tampoco. Se enamoró de un chico y su marido se enteró. La amenazó con quitarle a la niña. Realmente cumplió su promesa, pero no en el sentido estricto de la palabra, sino que bajo esa amenaza ella se quería morir y casi lo consigue. Objetivamente hablando, no sé qué pudo ser mejor y qué pudo ser peor. Tuve mucha responsabilidad en lo que le sucedió y mi sentido de culpa la conservé durante años. Finalmente pude recuperar, superar y olvidar. Sin embargo, ahora lo recuerdo como si fuese ayer mismo. Llegó a mi casa desesperada y se quedó a dormir. Por la mañana no se despertó y tampoco por la tarde. Mi marido dijo que no le pasaba nada. Se había tomado un sedante para descansar, sobre todo su mente, y calmar su desesperación. Nunca me perdonaré no hacer lo que realmente consideré. Le hice caso a mi marido y la dejé dormir. Ya eran las 7 de la tarde y vi que eso no era normal. Intenté despertarla y no despertó. Recuerdo su boca, que desprendía saliva espumosa, ligeramente oscura, y me maldije por haberle hecho caso a mi marido. Enfadada con él y conmigo misma, y sobre todo preocupada, la llevé al hospital.
Entre otras cosas, me llamaba su novio, que me rogaba no hiciera nada hasta que él llegase a buscarla, y sobre todo, que no la dejase ir. Si su marido la encuentra, la mata, me dijo. A lo que respondí, ¿cómo se va a ir si está inconsciente? Hice caso de mi marido y la fastidié. No iba a cometer el mismo error 2 veces el mismo día, así que me disponía a trasladarla al hospital cuando ese novio llegó a toda prisa y la traslademos en su vehículo. Realmente su preocupación era colateral, ya que quedé con ella en el hospital. Él se fue y nunca más se supo. Abrí su bolso para coger la documentación y vi el sedante que se había tomado la noche anterior, una caja completa de Optalidón, añadido a bebidas alcohólicas. Me sentí peor que nunca. El médico me preguntó qué había sucedido y yo, explícita, le dije todo lo que sabía. Y su pregunta, ¿por qué no la has traído antes? ¿Qué podía responder a eso? Solo podía encogerme de hombros y decir, no lo sé. Está claro que el desconocimiento no te exime de culpa, pero así fue. Poco después, una enfermera me hizo las mismas preguntas y la misma afirmación. Tenías que haberla traído antes. Y una nueva enfermera con lo mismo. Así un sinfín de veces a lo largo de la noche. Ella estaba en estado de coma y habían pasado casi 24 horas. ¡Qué fatalidad! Ahora era yo quien me hacía la misma pregunta. ¿Por qué no la traje antes? Debí traerla en cuanto noté que ese sueño tan profundo, tan largo y tan quieto no era normal. Aquellos eran otros tiempos. La seguridad social aún no era gratuita para todos, ni las leyes tan severas. De ser hoy en día, lo más probable es que me hubiesen acusado de homicidio involuntario o no tan involuntario, y a saber qué hubiese sido de mi vida, de recaer sobre mí tal condena. Quizá alguien desde arriba, o quizá desde aquí abajo, me ayudó, me dio una tregua, que es la que ahora debo devolver, con mi encierro aquí, por ella, por Sonia. Por eso pasó más de 3 meses en estado de coma profundo. Yo la iba a ver de vez en cuando, a la unidad de cuidados intensivos, pero solo podía saber de ella a través del médico. Me informaba de su estado y me decía, sigue igual. No podía entrar a verla por no ser de la familia, y una vez coincidí con su marido. Menudo escándalo me armó, destacando su voz entre el silencio del hospital y la atenta mirada de los presentes. Me gritaba, me preguntaba, ¿qué le habéis hecho a mi mujer? ¿La habéis matado? ¿Qué le has hecho? Yo no sabía qué responder. Me sentí impotente y solo le observaba, mientras me miraba con odio, y pasado un rato pude hablar. Se tomó una caja entera de Optalidón. ¿Crees que puedo obligarle a abrir la boca y meterle una pastilla tras otra y que se las trague? Se llevaba las manos a la cabeza y llegué a temer por su reacción, pero no sucedió nada. Otra de las veces que la fui a ver, el médico dijo que había mejorado. Aún seguía en coma, pero ya tenía reacción al dolor al pincharle. Finalmente, pasados más de 3 meses, la pasaron a planta. Ahí sí pude verla. Me explicaron que había pasado demasiado tiempo sin llegarle el oxígeno al cerebro y tenía muchas células muertas irreparables y otras dormidas, por llamarle de alguna manera. Y habría que esforzarse mucho en hacerla hablar y sobre todo pensar, ya que tenía sus recuerdos mezclados y poco a poco podría recuperar al menos lo que aún estaba vivo. Realmente me volví a sentir impotente al verla tumbada sobre la cama del hospital, somnolienta, y la enfermera insistía en despertarla. Me pedía que no la dejase dormir, que le hablara y no cesara en mis preguntas. Despierta me miraba y volvía a mirar. Me miraba como si yo fuese de otro planeta, como algo extraño, y le dije, soy yo, soy Sara. No me conoce y me seguía mirando con la boca entreabierta, dejando asomar esos 2 dientes delanteros, casi de ratón, que la hacían tan simpática y que ahora da más pena que nunca. Solo inspiraba compasión y no quise dejarme llevar por ella, al menos en su presencia, y traté de comportarme con naturalidad y despreocupación, pero seguía sin reconocerme. Pasado un buen rato, después de mucho pensar, dijo, «Ah, sí, Sara, ya me acuerdo». Realmente se acordaba, pero a su manera, ya que me decía, «¿Ya tuviste el niño?». «Sí», le dije. «¿No te acuerdas de él?». Y respondió, «Yo también he tenido una niña, pero lo pasé muy mal. ¿Verdad que duele mucho tener un niño?». «Sí, es difícil, sobre todo el primero». Y dice ella, «Así que fue un niño. Yo tuve una niña. Pero ¿cómo duele tanto tener un hijo? ¿A ti te dolió?».
Sí, le dije, también me dolió, pero ¿te acuerdas de Dani? ¿Recuerdas que salíamos las dos con él y con tu hija y jugaban en el parque? Sí, me dice, porque tuviste un niño, ¿no? Y le digo, sí, a Daniel, le repetí. Y ella seguía con lo mismo, yo una niña. ¿A qué duele? Esa fue nuestra conversación durante las largas horas que estuve a su lado, junto a la cama de ese hospital. En mí se entremezclaron la impotencia y el cargo de conciencia, algo tan sencillo como llevarla al hospital a tiempo, en cuanto tuve la primera sospecha de que necesitaba asistencia médica. No debí escuchar nada ni a nadie, sino a mi propia convicción. Cierto, yo era muy joven y creí que los mayores sabían más que yo. Ya sé que esa no es excusa, ni eso pretendo, pero mi confianza ciega en mi marido, 12 años mayor que yo. Ahora, en la madurez, apenas se advierte esa diferencia, pero en aquella época la diferencia de edad se apreciaba muy marcada, y ese sí fue uno de los grandes errores de mi vida. Ella se recuperó, ligeramente. Cada vez recordaba más cosas y las encajaba en su día, pero quedaron muchas lagunas irreversibles. Tenía a su hija en el recuerdo por el dolor del parto, pero olvidó el amor, incluso olvidó que había crecido, incluso que había existido. Esa niña quedó con la familia de su marido, que adoptaron como suya, y para Sonia era solo un recuerdo vago o un sueño pasado. No sé exactamente cómo lo tenía encajado en su mente. Y su cuerpo también cambió. Perdió las capacidades básicas del movimiento. No coordinaba lo que quería hacer con lo que hacía. Ni para eso su mente le respondía. Pasó mucho tiempo con severas limitaciones y agresivas recuperaciones, sobre todo en las piernas, para que al menos pudiese caminar, y consiguió hacerlo, pero le costaba mucho mantener el equilibrio. Primero caminaba casi a gachas, después inclinada hacia un lado, pero nunca se recuperó del todo. Nunca consiguió enderezar la espalda ni las rodillas, y sus lagunas mentales a menudo hacían acto de presencia, y de repente se quedaba en blanco y no recordaba nada, ni siquiera su nombre. Pasaron los años y no volví a saber de ella. Supongo que su familia o la asistencia social se ocuparon de ella, no lo sé, ya que con mi marido y mis hijos nos traslademos a otra ciudad por motivos profesionales. Ciertamente cambiamos de ciudad en varias ocasiones, hasta que Daniel se escolarizó y dije, ya no podemos ir más de acá para allá. Mi marido no se lo tomó nada bien, ya que debía rechazar mejoras profesionales y también una buena discusión. Dijo que se iría solo y lo hizo. Se fue y en aquel año de separación no sé lo que hizo y nunca me importó. Por un lado me sentí liberada, pero por otro me sentí desprotegida con 2 hijos sin la figura de un padre. El mayor parecía entenderlo y se lo tomaba todo con despreocupación. La pequeña es la que estaba más necesitada de cariño y apenas se lo di. Me volqué demasiado en Daniel, en el hijo de mi gran amor. A Daniel lo consideraba solo mío. Marta era de mi marido. Realmente mi actitud fue muy egoísta y no me pareció nada bien que mi marido se hubiese ido por otra dosis de ambición. Con los niños no podía volver a mi ciudad natal y buscarle a él, mi gran amor, porque no tenía nada que ofrecerle, ni siquiera tiempo. Solo me lamentaba y me maldecía a mí misma por faltarme valor y hacer lo que realmente deseaba. De nuevo vuelve a mi mente el recuerdo del efecto mariposa, que no es más que la ley del caos, y posiblemente mi vida hubiese sido distinta, pero quizá aún más dramática. Y de nuevo vuelvo a buscar consuelo en la compasión o disculpa. Recuerdo aquel año como un paréntesis a mi matrimonio, que me sirvió para comprender que nunca debía haberme casado. Los tiempos habían cambiado, y si hubiese nacido 10 años después, hubiese podido tener a mi hijo sin ningún tipo de remordimiento ante la moral de mi familia ni la presión social de la época. Hubiese podido ser libre en busca de rehacer mi vida, con alguien de quien me hubiese podido volver a enamorar. Pero con 2 hijos en edad escolar no era el momento de enamoramientos. Claro que tampoco me apetecía. Tenía demasiados problemas domésticos como para pensar en salir, bailar, beber o ligar. Cuando mi marido volvió a casa, pasado un año, con nuevos proyectos, en realidad a mí me daba igual. No lo eché de menos y cuando volvió no me estorbaba. Sencillamente las cosas eran así y así las acepté. Cuando los niños crecieron y tenían sus amiguitos, comencé a salir. Claro está, con mi marido, aunque no parecía apetecerme mucho. Y lo cierto es que me sentía atada a su lado
y tampoco hice lo que me hubiese gustado. A veces él estaba cansado y yo salía con mis amigas. Lo cierto es que me lo pasaba muy bien. Conocí a varias personas que me llegaron a motivar, incluso me hicieron soñar, regalándome sin fin de sensaciones agradables. Pero después debía volver a casa y subirme al carro de la rutina. Y después, ese nuevo embarazo. Esta preciosa niñita que tanto maldije mientras aguardaba en mi vientre. Ya no sé si estoy aquí pagando un error o lo he de pagar todo junto. Y si solo es una condena, creo que con 1000 años puede que no sea suficiente. De nuevo le vence el sueño y antes de dejarse ir reza: Dios, oye mi oración y te pido a ti o al cielo que si he de dormir y no despertar jamás, creo sería el pago a todo y tanto como he provocado a lo largo de mi vida. En tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente no sabe si es un día más, una noche más o son ya cientos, pero vuelve a despertar y su mente no cesa de pensar. Ya estoy aquí otra vez y el día que deje de estarlo, supongo que seré la única en no darme cuenta. Sencillamente dormiré y un gran vacío se levantará a mi alrededor, del que yo no seré consciente. Solo espero que cuando llegue ese momento haya descubierto el sentido de mi adversidad. Aún soy relativamente joven, no tenía por qué haber llegado mi hora tan pronto. No he estado nunca enferma, al menos de gravedad. Cierto que me quitaron las amígdalas de pequeña, pasé el sarampión, me operaron de apendicitis y eso sí, muchos resfriados, incluso una gripe que asustó a mi padre por la alta fiebre, pero nada más. De mayor, más de lo mismo, resfriados y gripe alguna Navidad, incluso una vez aquella epidemia de gripe intestinal, pero nada grave. El resto han sido accidentes, un corte con las tijeras, quemaduras en la cocina al salpicar el aceite, sobre todo cuando hacía bacon a la plancha o pollo frito al estallar la piel. Y mis vicios, sí, fumo, bebo de vez en cuando, pero en cantidades que no matan. ¿Por qué entonces estoy aquí tan pronto? Ha de ser esa extraña enfermedad que aún no se ha descubierto en estos tiempos y que aún es imposible detectar. Quizá dentro de muchos años la descubran, aunque va a ser difícil, salvo que descubran primero a leer la mente. Sea como fuere, para mí ya es demasiado tarde. Mi cuerpo debe estar descomponiéndose poco a poco, aunque aún no he escuchado el roer de los gusanos, y por diminutos que sean, con este silencio es seguro que les oiré llegar, arrastrándose entre mi carne. Aunque poco me importa. En vida me daban mucho asco, pero ahora parece que mis sentimientos han cambiado. Me siento como flotar en una nube, sin prejuicios, sin miedos, sin pena y también sin gloria. Sí, esa gloria con la que soñamos todos de niños. Mis amigas soñaban con ser princesa y yo soñaba con ser famosa. Me daba igual ser actriz, cantante, bailarina, lo que fuese, pero famosa. Tenía tan asumido ese deseo que practicaba en la vida real. Me vestía muy extravagante solo para llamar la atención y le explicaba a mis amigas tantas y tantas historias imaginarias, practicando una interpretación que, por otro lado, no se me daba mal. Y ahora me pregunto, ¿cómo todos los del grupo acababan creyéndose mis absurdas historias? No tenían pies ni cabeza y se lo creían todo. Podían dudar y yo pensar que me daban la razón por seguirme la corriente, pero no era así. Ciertamente se lo creían todo. ¡Qué ingenuos! Tanto como yo al inventar tales burradas. Lo malo era cuando alguna de ellas, de esas historias, debía desmentir. Me resultaba imposible. En cuanto decía la verdad, nadie me creía. Recuerdo cuando se debatía el tema del aborto. Nadie lo secundaba y eran muy pocos los que viajaban a Londres a hacerlo allí. Yo daba mi opinión y nadie me creía cuando decía que estaba a favor del aborto, ya que es una decisión que ha de tomar la mujer, pero que va a cambiar el destino de su vida. Y en aquella época, que era dificilísimo conseguir unas pastillas anticonceptivas, solo las recetaban a las mujeres con varios hijos, muy mayores o por riesgos de salud. Yo, por convencer que llegado el momento sería capaz de abortar, hice muy bien mi papel y confesé que estaba embarazada y mis padres no debían enterarse. Por eso debía abortar. Me habían hablado de una curandera que se dedicaba a esos menesteres. Cuando hablaba con el amigo al que le confesé el secreto, yo solía acariciarme la barriga, como había visto hacerlo en las películas, y pasadas unas semanas me coloqué varias telas dobladas bajo la camisa, emulando una barriga de casi 4 meses.
Aquel secreto pronto dejó de serlo, ya que mi amigo a su vez lo contó en secreto a otro, y él a otro y a otro. En fin, que lo sabía todo el mundo, pero nadie decía nada. Una tarde coincidió que me crucé por sorpresa con ese amigo y me escondí en el rincón de un portal para que no me viese, ya que no llevaba las telas en mi barriga y podría descubrir mi mentira. Pero me vio, vino hacia mí y lo cierto es que yo estaba asustada y mi cara lo reflejaba. Era por sentirme descubierta, pero él creyó que era por volver de casa de la curandera. Yo no supe qué decir y mi silencio confirmó su sospecha. Un par de días después, yo caminaba muy despacio y también el secreto a voces. Estaba claro que me había practicado el aborto y que todo había salido bien. Lo malo vino tiempo después, cuando llegó a los oídos de ese chico, el gran amor de juventud, y tuvo serias dudas antes de iniciar nuestra relación. Lo cierto es que mis antecedentes no eran muy honorables. Le confesé la verdad, una verdad que le costó muchísimo creer, al igual que otras muchas cosas, ya explicadas. De todos modos, se creyera la verdad o no, estaba claro que era una mentirosa patológica, y una persona así sigue sin ser honorable. Ahora me explico por qué esa relación no duró en aquella época. Se tenía en cuenta con exceso la opinión del entorno y con el tiempo decidió unirse a una buena chica, bien mirada por todos. No fue tanto así cuando se quedó embarazada y se aceleró la idea de boda, que en aquel tiempo se tapaba la vergüenza con un velo de novia. En realidad, yo acabé haciendo lo mismo. Mi actitud y mi forma de pensar acabó trayéndome demasiados problemas sociales y me cansé de vagar contracorriente. Realmente conseguí hacerme famosa en mi ciudad, pero una mala fama que tuve que pagar muy caro. Acabé razonando y hacer lo que según la época se debía hacer, lo más ético y correcto, como hice, más que nada para no arrastrar con mi locura también a mi hijo, que aunque no había nacido, sí me hizo pensar y recapacitar sobre el futuro y me casé con él, con mi marido, tapando no solo el embarazo, sino el padre real de Daniel. Qué ingrata ha sido la vida conmigo. No he tenido la oportunidad de confesar algo así, ni siquiera en mi lecho de muerte. ¿Y ahora? ¿Qué va a suceder ahora? No lo descubrirán nunca. Van a morir con la mentira y la misma oscuridad en la que me encuentro yo ahora, pero en vida. Toda la vida luchando por mantener oculto este secreto y rezando para que no se descubriera. Y ahora me siento tan arrepentida, tan tarde. Creo que eso es lo que estoy pagando. No el error de quedarme en estado, que fue lo que me ayudó a seguir viviendo, ya que estuve al borde del suicidio, sino por haberlos tenido engañados a todos, siempre, por haber sido tan cobarde. De todos modos, más tenía que perder si dejo que aquel tren pasara sobre mí. Será un segundo, pensé. No habrá más sufrimiento. Recuerdo que caminé durante horas hacia ninguna parte. Estaba desesperada, pero no gritaba, ni apenas lloraba. Se agotaron mis lágrimas y con el corazón roto, mis pies cansados y el alma deshecha, me tumbé sobre aquellas vías del tren. Recuerdo que tenía los ojos agotados y los cerré para dejarles descansar. Y no pensaba en nada, solo me quería ir y ahogar ese sufrimiento que tanto me torturaba. Está claro que no era mi hora. Vino alguien. Parece que el destino arregló el encuentro. Aquella señora. La recuerdo perfectamente. Su escaso pelo rizo, blanquecino y mal peinado. Aquel jersey con una rebeca que no hacían juego. Aquella falda tubo de cuadritos horrible hasta media rodilla que dejaban ver el final de sus calcetines largos color carne, cuya goma le presionaba la parte inferior de la rodilla. Y sus zapatos, unos zapatos marrones por el polvo, pero que en realidad eran azul marino. Llevaba una bolsa de plástico que sujetaba con las dos manos. No sé qué habría dentro, posiblemente alguna fruta o verdura que había robado en aquellos campos. Y me gritó casi desesperada. Me llamaba criatura, y no cesaba de decir cosas y más cosas que retumbaban en mi mente y que apenas descifré. Sí, aquella señora con su alteración me recordaba la locura, el tren, las chiquilladas, todo tan entremezclado, pero que en realidad me salvó la vida y yo ni siquiera le di las gracias. Es más, estuve unos días enfadada con ella por haber roto mis planes, pero solo con la mente, porque no la volví a ver. Sí, de no haber sido por aquella maltrecha mujer. Qué triste final, y pronto, eso sí es pronto,
Creo que aún no había cumplido los 18 años. ¡Qué locura de amor! Pasaron los días y las noches, los años, y jamás se lo conté a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga. En mi interior estaba demasiado avergonzada, ya que eso sí era una verdadera cobardía. ¿Será ese atentado contra Dios lo que estoy pagando? De haberlo hecho, mi hijo no hubiese existido nunca, ni mi Marta, ni mi Sophie. Ninguno de ellos existirían. No existiría ninguno de los regalos bellos que me ha ofrecido la vida, porque también he sido feliz. Una felicidad efímera, porque cada momento, cada rato, he tenido que pagarlo con creces. Quizá estoy retrocediendo demasiado al pasado y mis mayores errores han sido ahora, en un tiempo más reciente. Quizá la respuesta la tengo a mi lado y no la sé ver. No es de extrañar con esta oscuridad. Dios, dame luz para ver con claridad. ¿Cómo han transcurrido mis últimos años? Estos años que pasan sin darte cuenta. Te levantas una mañana y dices qué día es. Ves la televisión y celebran el 20 aniversario de la muerte de este y aquel y te dices, si murió hace muy poco, ¿cómo es posible? Sí, todo es una cuestión de sensaciones. De joven, un año se hace eterno y no transcurre nunca. Más tarde, un año se hace largo y ahora pasan en un abrir y cerrar de ojos. Pienso en mis últimos tiempos y son nada menos que 10 años. Me sentía feliz por un lado y frustrada por otro. Feliz por lo que hacía día a día y frustrada por lo que me hubiese gustado hacer, pero consciente y asumiendo mi situación. La gente que me rodeaba me veía bien, demasiado bien. Claro, solo veía el exterior y los buenos momentos. El interior de mi casa y de mi cuerpo solo lo conocía yo. He sido muy ingrata. He transmitido a los demás mi estado más positivo. He dado una sensación equivocada. No sé si esa es la razón por la que se han creado tantas desavenencias a mi alrededor, intentando ser positiva y transmitir eso, en vez de contarle mis penas a los amigos y hacerme acreedora de compasión, como hacían la mayoría de ellos. Quizá fuese el error. Explicaban sus miserias y yo apenas lo tomaba en cuenta. Las oía, pero no escuchaba. Mi teoría es que todos tus problemas, bien sean familiares, profesionales o simplemente caseros, lo llevas arrastrando a lo largo de la jornada y uno necesita salir y comunicarse con la gente fuera de tu ámbito laboral y familiar para tratar otros temas más livianos o sencillamente distraerse. Si te llevas el trabajo a la discoteca y los problemas familiares a la tertulia de la cafetería, no dejas descansar tu mente de los problemas cotidianos y estos los llevas constantemente sobre tus espaldas. Es cierto que a veces no resulta tan sencillo separar todo esto y si el problema es agresivo, es obvio que beneficia comentarlo y desahogarse con tus amigos, pero esto no ha de ser siempre. En realidad he tratado muy mal a mis amigos. Discutía su problema visto desde otro prisma, sin entender que ellos realmente lo estaban sufriendo y necesitaban unas palabras de consuelo, cuanto menos unas palabras amables, y solo supe debatir el problema. Como en el caso de Marisa, la pobre sin trabajo, con 3 hijos a su cargo, un alquiler superior a la mitad de su sueldo y un marido que estaba en paro 8 de cada 12 meses, sin aportar nada a los gastos comunes, porque le descontaban de la nómina los pagos atrasados de manutención de los hijos de su anterior matrimonio. Realmente el cuadro no es muy halagador, y al principio esta situación me hacía sentir mal, pero por otro lado veía que ahogaba sus penas en caprichos que no correspondían a su situación. Tenía aportaciones benéficas para mantener a sus hijos, pero no se privaba de comprar tabaco, desayunar a diario en una cafetería y llevar a los niños a una pizzería todos los fines de semana. Eso aparte de haber rechazado varios trabajos por estar lejos de casa, por sueldos escasos, por horarios incómodos o por situaciones laborales que no le resultaban satisfactorias. Ciertamente uno ha de elegir lo que más le conviene, pero no siempre existe esa posibilidad, y cuando no la hay y la necesidad aprieta, más con varios niños aún en edad escolar, lo lógico es agarrarse a un clavo ardiendo si es necesario. Pero en fin, esa es mi teoría, no la de la mayoría de las amigas que la conocen hace más de 6 años y su situación es la misma ahora que la de entonces. Todo esto que pienso, lo pensaba antes y tal cual lo expresaba. Realmente podía haberla herido, pero no hasta el punto de verme sumido en esta terrible oscuridad por ese motivo. Claro que,
mayor era la oscuridad a su lado, solo que sin verla, ya que Marisa tenía una costumbre muy fea. Hablaba mucho de las vergüenzas ajenas, cuando no estaban presentes, y cuando lo estaban, las trataba con una amabilidad inaudita. Yo no le daba importancia, porque cuando te enfadas con alguien, dices cosas que no piensas, y después se te pasa y fluye tu carácter amable. Pero con el tiempo fui viendo que no era así, y ahora lo veo más claro que nunca. Si a mí me contaba tantas y tantas cosas de los demás, la mayoría exageradas y otras inciertas, ¿qué diría de mí cuando yo no estaba? Sí, escuché muchas cosas que no quise creer o quizá me convenía no hacerlo, para no crear enemistades o percibir malas vibraciones. Pero ahora desde aquí pienso, no que estuviera ciega, sino que mantenía los ojos cerrados. Realmente creó una campaña negativa a mi alrededor que provocó que los demás, quienes me tenían más o menos estima, pasaran a mirarme de forma extraña. Otros ni siquiera me hablaban. Yo no sabía por qué, pero tampoco me preocupaba. Ni siquiera pensaba en ello, pero ahora lo veo tan claro que me maldigo a mí misma por mantener la mirada baja. Consiguió que hasta mis amigas de verdad dudaran de mí. No le di importancia, el tiempo pasa y todo se olvida. Lo peor de todo sería que con ello, quien más se podría haber afectado, fuese mi marido y mi hijo mayor, a quienes yo mantenía al margen de determinadas actitudes. Ciertamente a mi marido le he ocultado muchas cosas. No se puede decir que mi matrimonio estuviese basado en el respeto, ni mucho menos en la confianza. Fue un acuerdo silencioso. Él quería algo de mí y yo quería algo de él. Los dos hemos compartido ese hecho sin decir nada. Yo solo luchaba para que no supiese que mi primer hijo no era suyo, y afortunadamente es un secreto que no he compartido con nadie, ni siquiera con mi mejor amiga, que alguna vez también me falló, al contarle mi actitud hacia aquel gran amor, que se lo explicó en confidencia a Marisa y todo el mundo lo supo. Mientras, yo aún me pregunto qué hago aquí. Lo que sí sé es que ahora mis amigas se sentirán liberadas de mi presencia. Ya pueden mirarse al espejo y ver reflejado en él su traición. Estoy algo enfadada, pero no me importa. Pobres infelices, que se creen perfectos. Un matrimonio perfecto. Unos maridos nobles y fieles, tan fieles que no se salva ni uno. Nunca dije nada y ahora porque estoy aquí. De lo contrario tampoco lo haría, pero ganas no me faltaron. Una vez vi al marido de mi amiga entrar en un bar de carretera. Fue la casualidad que me hiciera parar en la gasolinera y le vi aparcar. Casi estuve a punto de llamarle para saludarle, pero estaba algo retirado. Salió del coche y cruzó la carretera hacia el local de chicas. La curiosidad me hizo agudizar la vista. No lo podía creer, pero así fue. Era temprano. En los alrededores del local apenas había 4 coches, posiblemente de los camareros o del dueño. Me quedé allí. Quería cerciorarme. A lo mejor solo pretendía tomarse una copa, pero observé el edificio y las ventanas estaban abiertas, con unas cortinas que la cubrían, ya que era verano. Vi encenderse la luz de una de las ventanas y después cerrarse con las cortinas bien encajadas. Ya sé que eso no fue curiosidad, ya era chafarderío puro, pero así fue. No pasaron más de 20 minutos y lo vi salir precipitado. Cruzó de nuevo la carretera hasta su coche, que había aparcado a un lateral de la gasolinera, y se fue. Nunca lo mencioné, ni siquiera en broma. Si ella supiera, ya que tenía a su marido como un dios y realmente corre como Dios para no levantar sospechas. Y ella siempre alardeando de la fidelidad de su esposo, a la misma vez que criticaba tanto a las chicas del oficio como a los hombres que las buscan. Otra señora, no me atrevo ni a llamarla amiga, aunque durante tiempo pudo parecerlo. Su único hijo, tan perfecto como la familia al completo, a veces tenía novia, a veces no, pero la tuviese o no, buscaba contactos esporádicos de pago en cualquier parte, bien en casas de citas, en pueblos alejados al suyo o en la carretera, donde las chicas suelen poner una silla de terraza y una sombrilla, a la espera de cualquier coche que se pare y decida usar de sus servicios. Al igual que estas, hubieron muchas más coincidencias, donde pude comprobar la inestabilidad y falsedad de la mayoría. Lo que aún me sorprendía más era la actitud de los hombres, bien sus maridos u otros conocidos, que hablaban de un modo despectivo sobre estas chicas y de la prostitución en general, afirmando que es lo último que harían. ¡Qué desvergonzados!
¿Era ese un modo de desviar cualquier sospecha por sus visitas habituales? Seguro, del mismo modo que ellas, asegurando que es lo último que harían, y yo me pregunto, ¿y qué habéis hecho vosotras al casaros por un sueldo? ¿Cuántas de vosotras no habéis tenido sexo con vuestros esposos sin pizca de ganas? ¿Cuántos matrimonios no se han concertado por intereses sociales y económicos? ¿No es ese otro modo de prostitución? Sí, de guante blanco, encubierto, disfrazado, pero prostitución fin y al cabo. Y eso sí es venderse. Vendes tu tiempo, tu libertad, tu vida. Todo tiene un precio, todos tenemos un precio, y las chicas del oficio realizan su trabajo y cobran por ello, como cualquier otro empleado, ellas con el cuerpo, que era lo más criticado, pero los demás no trabajan por telepatía, también ocupan su tiempo laboral, usan su cuerpo soportando frío o calor, cansancio, aburrimiento, dependiendo de la profesión de cada uno, pero nadie se libra de trabajar, ni las esposas, por muy amas de casa, con las tareas domésticas, los niños y sobre todo, mantener al esposo satisfecho en todos los aspectos para que no decida obviar la hipoteca, las facturas, las necesidades y caprichos del conjunto familiar. Cada uno decide lo que quiere o puede hacer, y cuanto menos hay que respetar, ya que estas chicas realizan un trabajo social que en el fondo evitan muchos divorcios por maridos insatisfechos cuando las esposas ya no están dispuestas a seguir abriéndose de piernas. No merece la pena seguir hablando de este tema, ya que siempre ha sido y será un tema despreciativo a ojos de todos, esos que se creen perfectos. Ahora casi me alegro de estar aquí, sola, a estar junto a esa gente cargada de hipocresía. Prefiero no pensar en ello, en cierta manera es lógico. Un lugar pequeño donde todos se conocen es un modo de protegerse. Yo creí que los lugares pequeños eran más acogedores y que reinaba la familiaridad, pero he estado muy equivocada. Cierto que en la gran ciudad también suceden cosas, ya que se genera un grupo de amistades en los lugares de frecuencia habitual, pero lo que sí es cierto es que no se origina esa cadena de chismes que desde el primero que habla hasta el último que escucha se ha provocado un caos. Quizá por eso estoy aquí, por liberarlas de mí o a mí de ellas. Sí, estoy bien. Ahora esta es mi casa y me siento muy a gusto. Es más pequeña que la mía, pero como bien se dice, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y es bien cierto, dispongo de apenas 2 metros cuadrados, y sin interrumpir el espacio de nadie. Pueden pasar por encima, yo ya no estorbo. Y en un tiempo abrirán la fosa, apartarán mis huesos hacia un lado y colocarán en mi lugar al siguiente de la familia. Y espero que ese sea mi marido. No soportaría compartir esta fosa con uno de mis hijos. Bien dentro de muchos años quizá, pero ahora no, son muy jóvenes y a pesar de que no vayan a hacer grandes cosas en la vida, prefiero que vivan. De nuevo se hace un silencio en su mente y permanece dormida durante horas, con tal placidez que incluso llega a soñar. Se despierta con cierto sobresalto y no consigue entender. No es posible. He notado una sensación tan real que me he sentido viva. No sé si ha sido un sueño o una pesadilla. Me he notado sofocada, asustada, alterada. Sentimientos que despiertan no los siento. ¡Qué sensación tan extraña! Estaba mi marido y mi hijo hablando con mis amigas, en voz muy alta, cada vez más enfadados, compartiendo insultos horribles, hasta el punto de llegar a los puñetazos, y eso es imposible. Ellos apenas tienen trato con esas personas. Hay gente que tiene sueños premonitorios y les advierten de algo, o incluso les informa. No era ese mi caso, y supongo que me sucede ahora lo mismo. Cuando soñaba algo negativo, cualquier tragedia, realmente me despertaba fatal y muy cansada, pero por otro lado feliz, porque eso me indicaba que no iba a suceder. Solía soñar sobre todo antes de un viaje. Había problemas en el avión y me causaba una terrible agonía. Eso significaba que no iba a suceder nada, del mismo modo si iba en coche, tren o autobús, y del mismo modo con cualquier otra preocupación que me surgiera antes de emprender cualquier proyecto. Por otro lado, cuando soñaba algo bello y placentero, me despertaba del mismo modo, pero sabía que eso no lo iba a conseguir nunca en la realidad. Sí, todo sigue igual. He de entender que cada uno hace su vida del modo más normal. No sé por qué extraña razón me siento bien,
como liberada del mundo, esa pesada carga que no te das cuenta que lo es hasta que te desprendes de ella. Y así me siento yo, más a gusto que nunca, mejor que nunca. Los demás deben seguir con sus preocupaciones, sus lamentaciones, sus frustraciones. Sin embargo, yo me siento tan feliz. Esta sensación la hace permanecer largo rato con la mente en blanco, sin pensar en nada, hecho que a nosotros nos parece que nos sucede a veces y no es así. Sin embargo, ella sí. Ella tiene la mente totalmente despejada. En cuanto reacciona, de nuevo se hace preguntas. ¿Será este el vacío que noté al salir de aquí? ¿Será un vacío sin luz, pero también sin oscuridad? ¿Será que estoy a la espera de que se ilumine el camino que he de seguir? Lo cierto es que se dicen muchas cosas, pero nadie ha vuelto para contarlas, como yo tampoco podría hacerlo. Pase el tiempo que pase. Qué extraño es todo esto. Qué extraña es la vida. Nacemos para cumplir una misión y después nos morimos. O quizá nacemos sin más. Vivimos haciéndonos acreedores de nuestros actos, compartiendo las dificultades con el resto de seres vivientes. Y después nos vamos. Unos antes que otros, unos muy tarde y otros muy pronto. Unos mueren casi sin vivir. Y yo me pregunto, ¿de qué mal se ha hecho acreedor esta persona que aún es un niño y muere al nacer? O al cabo de un año, 5 o más. Sea como fuere, es muy pronto y son muchos los niños que mueren. ¿Y si están así como yo? No pueden pensar si apenas han aprendido a hablar, ni siquiera a ver en color. Estoy descubriendo lo que es la muerte, pero nunca supe qué es la vida en realidad. Siempre creí que había alguien o algo ahí arriba, que nos guiaba y nos protegía, algo tan desconocido que nadie ha descubierto y que se alberga solamente en la fe. Pero por lo que veo, no hay nada ni nadie ahí arriba. Bien, ahora sí, el enterrador, que debe dar un paseo de vez en cuando y un montón de gente el día de Todos los Santos. ¿Qué santos? ¿Dónde están los santos? ¿Acaso somos cada uno de nosotros? Porque si muere un santo, es solo un hombre con un rango, colocado por nosotros mismos. Del mismo modo que te asignan un nombre al nacer, un apellido que heredas y un número que te identifica de los demás. Después, uno es cura, monje o santo, como otro es paleta, chofer o presidente. Mueren igual, del mismo modo que yo, y se sumen en la misma oscuridad. ¿Qué es entonces un santo? Una persona popular por ayudar a personas ajenas, nada más. Otro es popular por ser artista y otros por herencia, hijos de reyes y todos con el mismo fin, reunirnos aquí abajo, compartiendo la misma oscuridad, con la diferencia que todos desconocemos la existencia de los demás. Y pensar que antes me imaginaba el cielo como un lugar de reunión de todos nosotros. Y el cielo no es más que un efecto óptico al observar el infinito. Claro que de ese pensamiento hace mucho tiempo. No sé por qué a los pequeños se les engañaba de ese modo. Pobres niños. Y pobre de mí cuando era niña. Eso de que la abuela se ha ido al cielo y los niños los trae la cigüeña. Y el primer hombre se llamaba Adán. ¿Cómo debió llamarse el primer gusano que se comió su costilla? ¿Qué tonterías digo? Bien, decir es imposible, pero es un decir. Antes pensaba algo así y me entraba risa, pero ahora no me entra nada. Todo tiene su precio, no sufro, no lloro, pero tampoco tengo la capacidad de notar el sentimiento de la risa. Tan solo estoy acompañada de este silencio sepulcral. No sé si es de día o de noche. No sé cuánto tiempo ha pasado. Puede que un año o puede que tan solo un día. No lo sé. Aquí no hay noción del tiempo. Ni siquiera escucho a los gusanos que han de estar muy cerca. ¿Cómo volvía a escuchar a la gente que pasea por arriba el día de Todos los Santos? Con tanta tierra sobre esta caja, que hoy en día, tan modernos, hasta puede que esté insonorizado. No sé para qué, pero no me sorprendería. Recuerdo hace años cuando inventaron los ataúdes de diseño con música incorporada y un altavoz en cada lateral. Yo me reía y me preguntaba, ¿después de muerto, para qué? ¡Qué absurdo! Sin embargo, ahora me hubiese venido muy bien uno de esos ataúdes. Al menos escucharía música hasta agotar la batería. Claro que, si la melodía elegida es una marcha fúnebre, no creo que me sirviese de mucha distracción. Lo lógico sería que los familiares escogiesen, evidentemente, mi música preferida. Pero ¿quién piensa en eso?
cuando un familiar querido se acaba de ir y para siempre. En fin, prefiero no pensar en ello. Es absurdo lamentarse por las cosas que deberíamos haber hecho. Eso es irremediable. Hay que gastar las energías en soluciones, no en lamentaciones. Claro que, ¿qué puedo solucionar yo desde aquí abajo? Si al menos estuviese en las estrellas, podría contemplar su belleza, aunque fuese solo con el pensamiento, y guiar desde allí arriba a mis seres queridos, ya que en vida no he sabido hacerlo. Tenía la esperanza de que la muerte sirviese de algo más que un aterrador vacío.